Agárrense fuerte, mis chismosas, porque lo que vamos a desvelar hoy es tan explosivo que hará temblar los cimientos de lo que creían saber. Prepárense para una verdad tan cruda que la televisión jamás se atrevería a mostrar. Una traición velada y un derrumbe emocional protagonizado por la mismísima Andrea Serna, y los destinos entrelazados de Gamma, Alpha y el agonizante Omega. Lo que presenciamos en el trepidante capítulo 32 no fue un episodio cualquiera. Fue una puñalada por la espalda disfrazada de justicia implacable. Sí, así como lo oyen, Andrea Serna no hizo su aparición con su sonrisa serena. Su rostro se mostró impertérrito, con esa mirada gélida que solo saca a relucir cuando está a punto de detonar una bomba. Y vaya si lo hizo. Los envió directamente al temido box blanco, un escenario que, como sabemos, nunca augura tranquilidad. Este lugar siempre ha sido testigo de un torbellino de emociones. Lágrimas derramadas, sudor escurriendo y cicatrices marcadas. Ahí, cara a cara, Gamma emergió con la fuerza devastadora de un huracán imparable. No solo compitieron, aniquilaron. Fue una de esas victorias que no dejan asomo de duda, que no requieren la más mínima explicación. Se movieron con la precisión de una maquinaria engrasada, cada movimiento calculado, cada exclamación sincronizada, cada fibra muscular tensa por la rabia acumulada. Del otro lado, la mirada de Alpha se posaba con una inquietud apenas disimulada, calculando en un silencio ominoso las implicaciones. Mientras tanto, Omega, ay mis amores, Omega estaba siendo desangrado lentamente, cuadro por cuadro, ante los ojos de la audiencia. Pero atención, aquí no concluye la historia, porque lo más desgarrador no fue la aplastante victoria de Gamma. Lo que dejó una huella indeleble fue el demoledor castigo que recayó sobre Omega. Una sanción que no solo se percibe en el estómago vacío, en las interminables noches en vela, en la piel quemada por el sol, sino que penetra directamente en lo más profundo del ser, en la moral, en esas frágiles ganas de continuar que ya penden de un hilo muy delicado. Y he aquí la clave, el meollo del asunto. Lo que la cadena televisiva nos presentó en pantalla fueron sonrisas de victoria, gritos eufóricos de celebración y un Omega cabizbajo, derrotado. Pero lo que no tuvimos oportunidad de observar fue el verdadero trasfondo, la rabia contenida, las acusaciones cruzadas en susurros, las miradas que transmitían mucho más que 1000 palabras. Porque, créanme, cuando un equipo se encuentra al borde del colapso, cualquier revés no es meramente una caída. Es una daga afilada que abre heridas internas que ya existían y que se encontraban latentes. Así que sí, mis queridas, lo ocurrido ayer fue mucho más que una simple prueba física. Fue un auténtico punto de inflexión, una línea infranqueable que se acaba de cruzar y que, sin duda, acarreará consecuencias trascendentales en los próximos episodios. Porque un triunfo de tal magnitud, tan categórico y avasallador, no solo representa la gloria para un bando, es veneno puro para el otro, que lo va desintegrando desde sus entrañas. Y es precisamente para eso que estamos aquí, para desmenuzar cada detalle, como siempre, sin ningún tipo de filtro, revelando la verdad que en la edición televisiva quedó oculta entre las sombras. Porque díganme ustedes, con toda honestidad, ¿qué significado real encierra la victoria de Gamma? ¿Es simplemente que entrenaron con mayor ahínco, que lograron una sincronización perfecta? ¿O acaso detrás de todo esto ya se esconde una estrategia de desgaste calculada, diseñada contra Omega, con el fin de desmoralizarlos? Yo, sinceramente, no logro convencerme de que las cosas sucedan por pura casualidad en este desafío extremo. Mis chismosas, si quieren estar siempre un paso adelante y descifrar cada misterio que los editores de Caracol nos ocultan, les imploro que se suscriban de inmediato a Bombazos VIP. Aquí desvelamos lo que nadie más se atreve, con análisis que les volarán la cabeza y les darán la ventaja de conocer el futuro de la competencia antes que nadie. No se queden fuera de la conversación. Únase a la élite de los informados en Bombazos VIP. Recuerden lo que les he insistido en innumerables ocasiones. Los equipos no solamente se enfrentan en la ardiente arena. Sus batallas se libran también en las casas donde conviven, en los pactos secretos que tejen en la oscuridad, en los comentarios venenosos que susurran a espaldas de los demás,
y en los silencios estratégicos que guardan para manipular. Y ayer, mientras Gamma celebraba su apoteósica victoria con un entusiasmo desbordante, como si ya hubieran conquistado la gran final, Omega estaba más destrozado que nunca, sumido en profunda desolación. Algunos espectadores, con voz apenas audible, comentaban que esto ya no era un simple castigo, sino un auténtico exterminio, una aniquilación paulatina. Y en parte, mis amores tienen toda la razón, porque, ¿qué sucede cuando un equipo como Omega, ya previamente debilitado, vuelve a perder no solo el juego de turno, sino también su mermada confianza y esperanza? Lo que ocurre es que se abren grietas insalvables, fisuras profundas en su estructura interna, y esas fisuras son precisamente las que la cadena televisiva nos permite atisbar. Les pregunto a ustedes, ¿de qué sirve obtener victoria tras victoria si en el proceso de ganar destruyes la moral de tus rivales, si los despojas de su espíritu competitivo hasta dejarlos vacíos? ¿No es eso, en sí mismo, una astuta estrategia de traición silenciosa al espíritu noble del juego? Una manipulación psicológica que va más allá de lo meramente físico. Yo lo veo con una claridad meridiana. Gamma no compitió únicamente por el placer de la victoria. Su objetivo era deliberadamente desangrar a Omega, drenarles cada gota de energía, de esperanza, de dignidad. Y les aseguro, lo consiguieron con creces. Porque anoche, lo que tuvimos ante nuestros ojos no fue una simple derrota más. Fue un Omega que, sí, abandonó el escenario con la cabeza visiblemente agachada, hundida en la vergüenza, pero también con miradas cargadas de un rencor asesino entre sus propios integrantes. Miradas que, sin necesidad de palabras, proclamaban: te culpo a ti, no a mí, de este desastre. Y cuando esa dinámica se instala, cuando la guerra implacable deja de ser entre bandos rivales y se transforma en una guerra interna, fratricida, el resultado final ya está inexorablemente escrito. El equipo, ineludiblemente, comienza a desmoronarse desde su interior, carcomido por el resentimiento y la desconfianza mutua. La prueba de hoy, cargada de un simbolismo abrumador, arrancó con todo el peso imaginable sobre los hombros de los competidores. No se queden con la versión oficial que nos sirven. La verdad está en los detalles y en la profundidad de lo que analizamos aquí. Si desean la primicia de cada escándalo y cada estrategia oculta, es imperativo que se unan a la familia de Bombazos VIP. Imaginen todo lo que se están perdiendo si no son parte de nuestra comunidad. La información más caliente está a solo un clic de distancia en Bombazos VIP. Literalmente, cada equipo tenía la ardua tarea de cargar con bloques de considerable peso, avanzar en una sincronía perfecta, y finalmente ensamblar una estructura culminante en un tiempo récord, con la presión del reloj. La clave esencial, el detalle que definía el éxito o el fracaso, residía por completo en la impecable coordinación, porque un solo error, el más mínimo fallo en la compleja cadena de movimientos interconectados, podía provocar que toda la edificación se viniera abajo estrepitosamente, obligándolos a reiniciar desde cero. Alpha, como era de esperar, inició la prueba con esa firmeza y seguridad innata que los ha caracterizado. No obstante, muy pronto se hizo evidente que la verdadera contienda, la batalla épica, se libraría sin cuartel entre Gamma y Omega. Y fue precisamente en este punto, mis amores, donde la narrativa de la tragedia comenzó a desenrollarse, disfrazada bajo la apariencia inocente de una mera competencia. Gamma, por su parte, arrancó la prueba con la precisión implacable de un reloj suizo, cada paso calibrado con exactitud, bloque tras bloque transportado con una disciplina asombrosa, todos los integrantes perfectamente engranados, formando una unidad indivisible. Era casi exasperante observarlos en semejante estado de conexión absoluta, una máquina de guerra humana, infalible en su desempeño. Zambrano, el líder indiscutible de Gamma, impartía las órdenes con una voz potente y resonante, y cada uno de sus compañeros obedecía al instante, sin titubear, demostrando una disciplina militar. Omega, por el contrario, comenzó la prueba de forma prometedora, pero fue en la tercera ronda cuando el desastre se precipitó sobre ellos. Katiuska, visiblemente exhausta y arrastrando la fatiga,
Se rezagó de forma alarmante mientras intentaba cargar su pesado bloque, sus fuerzas flaqueando. Juan, el capitán, sumido en la desesperación, aceleró su paso de forma imprudente, intentando suplir la falta de ritmo. Sin embargo, al hacerlo, desbarató por completo la cadencia del grupo, rompiendo el equilibrio precario. El resultado fue devastador. Los bloques cayeron estrepitosamente al suelo y tuvieron que retroceder para recomponer la estructura, perdiendo segundos vitales y, lo que es peor, la moral. Mis chismosas, si cada palabra de este relato les estremece y les hace querer saber más, no hay excusa para no unirse a la familia de Bombazos VIP. Aquí cada detalle es una exclusiva, cada análisis una revelación. Para no perderse el siguiente bombazo que sacudirá los cimientos del desafío, hagan clic y suscríbanse a Bombazos VIP. No dejen que otros les cuenten lo que aquí descubrimos juntas. Andrea Serna, con ese tono de voz implacable que solo ella domina, lanzó una sentencia que resonó como un eco helado. Si no logran sincronizarse, aquí se quedarán sin avanzar. Y fue justo en ese instante, cuando la verdadera magnitud de la debacle de Omega se hizo dolorosamente palpable. El equipo no solo había perdido valiosos segundos, que ya eran irrecuperables, había perdido, lo que es mucho más grave, la calma y la cohesión interna. Inmediatamente, los gritos de frustración y reproche comenzaron a resonar. María C. se dirigió a Juan con reclamos airados. Satya intentaba, en vano, impartir indicaciones que nadie parecía escuchar, su voz ahogada en la cacofonía del caos. Y Jero, visiblemente molesto, lanzaba miradas de fastidio que decían más que 1000 palabras, expresando su descontento sin la necesidad de abrir la boca. Mientras tanto, en contraste brutal, Gamma ya estaba culminando la construcción de su estructura final, celebrando cada bloque que colocaban con euforia, como si la victoria ya estuviera asegurada. Y de hecho, la tuvieron. Cruzaron la meta en primera posición, levantaron sus brazos triunfantes, y el box blanco retumbó con su grito unánime de júbilo. Andrea Serna, con su característica frialdad, pronunció la sentencia final. Gamma gana la prueba. Alpha en segundo lugar. Omega últimos, una vez más. Pero aquí es donde viene lo más impactante, mis amores, lo que realmente desgarra el alma. La cadena televisiva nos mostró la exultante celebración de Gamma y la desoladora derrota de Omega, sí. Pero lo que Caracol, de forma calculada, no repitió, lo que evitó a toda costa que se viera con claridad, fueron esos segundos eternos en los que los integrantes de Omega se miraban entre sí con una rabia pura y contenida que les quemaba por dentro. Sus rostros estaban encendidos, rojos de ira y vergüenza, sus mandíbulas apretadas hasta el límite, y un silencio abrumador, que pesaba más que cualquier castigo físico, se cernió sobre ellos, cargado de reproches mudos y acusaciones no dichas. Cuando Andrea anunció el resultado, la euforia de Gamma se transformó en festejo, mientras los de Alpha respiraban aliviados por haber asegurado esa segunda plaza. No se conformen con la punta del iceberg, mis chismosas. Aquí en Bombazos VIP nos sumergimos hasta lo más profundo para sacar a flote cada secreto, para que nunca más se queden con la duda de lo que realmente pasó, ni con las verdades a medias que nos muestran. Asegúrense de suscribirse a Bombazos VIP. La información que cambia el juego está esperando por ustedes. Pero Omega, mis amores, Omega quedó literalmente postrado en el suelo, abatido, sin fuerzas para levantarse. Y Andrea, con esa voz fría que es capaz de congelar la sangre, lanzó la bomba final que terminó de desintegrarlos. Omega, por haber quedado en la última posición, no solo pierde todo beneficio, sino que también recibirá el castigo completo, el aislamiento total y la reducción drástica de raciones. El impacto de estas palabras cayó sobre ellos como un balde de agua helada, un jarro de agua fría que los dejó sin aliento. El castigo, en su cruel totalidad, consistía en ser trasladados a una zona improvisada con condiciones muchísimo más precarias que la ya incómoda playa baja. Sin colchones, apenas unas cobijas, y con una ración de alimentos tan reducida que apenas alcanzaría para una supervivencia mínima, al borde de la inanición. Lo que antes ya se percibía como un desafío difícil, ahora se transformaba en una experiencia casi inhumana.
Y fue justo en ese momento, mis amores, cuando las cámaras de Caracol lograron captar, aunque sea por unos segundos, el verdadero drama humano. Katiuska, completamente quebrada, murmuró con voz apenas perceptible, pero cargada de una desesperación palpable: María C., ya no aguanto más. Esto no es vida, es una tortura. La frase de Katiuska, pronunciada en ese estado de vulnerabilidad extrema, retumbó en el ambiente como un trueno distante, una declaración de derrota que se percibía en el aire. María C. intentó, con un gesto de empatía, consolarla, pero al mismo tiempo se notaba en su rostro que ella misma compartía exactamente el mismo pensamiento, la misma sensación de desesperanza. Juan, el capitán, esforzándose por mantener una calma que no sentía, intentó levantar los ánimos del equipo con palabras que, en ese contexto de desolación, sonaban huecas y sin sustancia. Es un castigo, no una sentencia de muerte. Tenemos que resistir, pero sus propias palabras, desprovistas de convicción, apenas generaban eco en el ánimo ya devastado de sus compañeros. Satya, incapaz de contener la avalancha de emociones, lloraba en silencio, mientras Jero, visiblemente exasperado, se apartaba del grupo, mascullando para sí mismo algo como: no puede ser que siempre terminemos en esta situación. Lo que se nos mostró en pantalla fue una toma rápida y superficial del castigo, apenas unos fugaces segundos de rostros cansados y el lento traslado de los concursantes al nuevo y desolador lugar. Pero lo que la cadena Caracol, con su estrategia de edición calculada, no expuso en detalle fueron las discusiones encendidas que brotaron, los reproches afilados que se lanzaron, las acusaciones veladas que flotaban en el aire, y un ambiente de resentimiento tan palpable que ya no se podía disimular. Se escuchó con una claridad innegable, aunque el micrófono apenas logró captarlo, a un integrante reclamarle airadamente a Juan: el capitán, tus decisiones nos están arrastrando al abismo. Nos están hundiendo. Inmediatamente después de esta acusación, se hizo un silencio sepulcral, seguido de un corte abrupto de cámara. ¿Casualidad? Por supuesto que no, mis amores. Eso fue una edición meticulosa, una intervención deliberada para evitar que la tormenta interna de Omega se mostrara en toda su magnitud, en su crudeza más devastadora. Pero nosotras, las que seguimos cada gesto, cada mirada furtiva, sabemos con certeza que en Omega ya no existe un equipo. Lo que hay es un auténtico campo minado, donde cada paso puede detonar una nueva explosión de conflicto. El traslado forzoso al nuevo campamento improvisado fue como una procesión hacia el cadalso, un camino de tortura y resignación. La cámara los mostró arrastrando sus escasas pertenencias en un silencio denso y cargado, con las mochilas abultadas más por la frustración y el desánimo que por la ropa. Y fue justo en ese trayecto hacia su nueva prisión, cuando empezaron a surgir los primeros chispazos. María C., exhausta, lanzó con una ironía mordaz: al final, siempre somos los mismos los que pagamos todos los errores de los mismos. El comentario, aunque no mencionaba un nombre propio, estaba cargado de significado, y todos los presentes entendieron a quién se refería. Y fue Katiuska, con un tono de voz seco y cortante, la primera en responder: aquí nadie se salva, María C. Todas hemos fallado, pero la tensión ya estaba servida sobre la mesa. La cámara capturó a Jero haciendo un gesto de fastidio, mientras Juan, el capitán, intentaba, en vano, cortar la incipiente discusión. No es momento de buscar culpables, compañeros, es momento de resistir. El problema, mis amores, es que sus palabras ya carecían de peso. El equipo ya no lo veía como un líder capaz de guiarlos, sino más bien como un responsable directo de su situación. Mis chismosas, cada vez que el corazón les dé un vuelco con estas revelaciones, recuerden que hay mucho más por descubrir. Para que su adrenalina no decaiga y para que estén siempre informadas de las tramas que se tejen fuera de cámara, es crucial que se suscriban a Bombazos VIP. No dejen escapar ni un solo detalle, la verdad los espera en Bombazos VIP. Y eso, mis amores, es la antesala ineludible de una fractura inevitable, el preludio de un quiebre que ya no tiene vuelta atrás. En la penumbra de la noche, las discusiones entre los integrantes de Omega no solo continuaron, sino que se intensificaron, volviéndose más acaloradas.
Uno de los micrófonos logró captar con una claridad pasmosa el momento en que Satya, entre lágrimas de desesperación, le confió a Camilo de Gama durante un fugaz momento de interacción: quisiera con toda mi alma estar en tu equipo. Allá, por lo menos, se siente una unidad verdadera, una cohesión que aquí hemos perdido por completo. Eso, mis amores, es dinamita pura, una declaración que podría hacer estallar todo el panorama, porque no solo evidencia la desesperación más profunda de Omega, sino que también abre la puerta a una posibilidad extremadamente peligrosa: que algún integrante comience a coquetear abiertamente con la idea de formar alianzas externas, de buscar refugio en otros bandos, algo que, sin duda, podría cambiar radicalmente todo el rumbo preestablecido de la competencia, volcando el tablero por completo. Y ojo al detalle, mis observadoras. En el resumen oficial de Caracol, esa frase tan reveladora y explosiva de Satya no aparece por ningún lado, fue suprimida, borrada de la narrativa oficial. Se limitan a mostrarla llorando, con el rostro descompuesto, pero sin el audio completo que revelaría el verdadero alcance de su confesión. ¿Por qué? La respuesta es simple: porque ese comentario, si se hubiera emitido tal cual, podría encender un incendio de proporciones incontrolables, una hoguera de conflicto que, en este momento, los productores todavía no están listos para exponer en televisión abierta. El resultado palpable e innegable de todo esto es que Omega ya no puede considerarse un equipo unido. Es, de hecho, un grupo profundamente fragmentado, carcomido por culpas cruzadas, donde cada quien empieza a pensar de forma individualista en su propia supervivencia, antes que en el bienestar del colectivo. Mientras Omega se consumía lentamente en discusiones estériles y en la búsqueda desesperada de culpables, Gama, por su parte, celebraba su victoria con la sonrisa tranquila de quien sabe que, aunque la batalla aún no ha llegado a su fin, ya ha sembrado exitosamente la semilla del miedo y la incertidumbre en el corazón de sus rivales. Una estrategia psicológica magistral. Cada giro inesperado, cada traición oculta, cada quiebre emocional lo desmenuzamos aquí, sin censura. Para ser parte de la comunidad que conoce la verdad detrás de cada edición, y para no perderse el siguiente escalofriante capítulo de esta saga, no duden en suscribirse a Bombazos VIP. La exclusiva está garantizada. En Bombazos VIP los secretos no duran mucho. El triunfo contundente de Gama en el box blanco no fue meramente una victoria física, mis amores. Fue ante todo una victoria psicológica devastadora. Los vimos trabajar con la precisión de un reloj, cada engranaje en su lugar, cada movimiento coordinado. Zambrano imponía una fuerza bruta e inagotable. Rata demostró que no es simplemente músculo sin estrategia, sino un jugador astuto. Y ya, logrando superar ese bache del capítulo anterior, se presentó con una seguridad que dejó a todos con la boca abierta. Y aquí reside lo crucial, lo verdaderamente trascendente. Andrea Serna, en pleno box, lo subrayó con una firmeza que resonó en el ambiente. Gama ha encontrado su ritmo. Y ahora, absolutamente nadie puede subestimarlos, sería un error fatal. Esa frase, que a primera vista podría parecer inocente, retumba en los oídos como una advertencia clara y directa tanto para Alpha como para Omega. Porque si Gama logra mantener este nivel de cohesión y rendimiento excepcional, pueden convertirse, sin lugar a dudas, en la gran sorpresa de la temporada, los inesperados contendientes al título. Pero aún hay más. Y aquí es donde la trama se pone aún más interesante. En las conversaciones posteriores, algunos integrantes de Gama, con imprudencia, dejaron escapar comentarios que son auténtica dinamita pura, revelando su estrategia. Ellos se están desmoronando solos, dijeron, refiriéndose a Omega. Y agregaron con seguridad escalofriante: lo único que tenemos que hacer es mantenernos unidos, y el resto se hará solo. Y es precisamente en este punto donde la situación se vuelve verdaderamente sabrosa, mis amores. Gama ya no compite únicamente en la arena, mostrando su fuerza. Ahora están librando una batalla mental, jugando en la cabeza de sus rivales, infiltrándose en sus pensamientos para debilitarlos. Cada error de Omega, cada tropiezo de Alpha, ellos lo transforman en combustible para su propia máquina de guerra.
aprovechando cada debilidad. Lo que más capturó mi atención fue un plano breve, casi fugaz, donde Rata y Chris conversaban discretamente. Su susurro revelador indicaba que si Omega seguía mostrando grietas, lo más sensato sería dirigir todos los dardos hacia ellos, para luego encargarse de Alpha. Mis chismosas, si aún no se han unido a nuestra comunidad, piensen en todas las verdades que se están perdiendo. No esperen a que otros les cuenten el desenlace de esta historia, para estar siempre un paso adelante y descifrar cada misterio que se oculta en el desafío. Es su momento de suscribirse a Bombazos VIP. Aquí la información es poder, y el poder lo tienen ustedes en Bombazos VIP. Esa es una estrategia clarísima, un plan de batalla meticulosamente trazado. Primero derriban al débil, lo aniquilan sin piedad, y luego, con la moral por las nubes, se enfrentan al gigante. Y aunque la cadena televisiva lo mostró tan rápido que casi pasó desapercibido, ustedes y yo sabemos que esas conversaciones furtivas, esos planes susurrados, son los que verdaderamente cambian el rumbo de la competencia, los que alteran el destino de los equipos. Porque un equipo que huele la sangre, que percibe la debilidad en sus adversarios, va directamente a por ella. Alpha, mis amores, siempre se ha autoproclamado como el equipo inquebrantable, como la máquina invencible que arrasa con todo, una fortaleza inexpugnable. Pero lo que observamos ayer, en el capítulo 32, demostró que hasta los gigantes más imponentes tienen pies de barro, vulnerabilidades ocultas. Mientras Gamma celebraba su victoria, la cámara se detuvo en los rostros de Alpha, y fue justo ahí donde se hizo evidente lo que realmente sentían. Por fuera, proyectaban un orgullo intacto, pero por dentro se percibían dudas, una incipiente inseguridad. Porque sí, habían ganado varias pruebas, sí, se veían sólidos, pero el comentario de Andrea al felicitar a Gamma resonó en Alpha como un golpe sutil a su ego. No hay nada que moleste más a los que se consideran dominantes que ver cómo alguien más les roba la ovación, la atención. Y en ese momento exacto, mis amores, el silencio tenso que se instaló entre ellos lo dijo todo. Se percibieron las miradas cruzadas, cargadas de preocupación. Eleazar intentaba infundir calma, recordando que la temporada es aún larga. Valentina mostraba un gesto de molestia, como si susurrara sin palabras. Nos relajamos y ahora ellos nos pisan los talones. Y Leo, ese que siempre exhibe una sonrisa inocente, esta vez tragaba saliva, porque sabía que Gamma estaba comenzando a crecer en un territorio antes exclusivo de Alpha. Pero lo más trascendente, lo verdaderamente explosivo, no es lo que se nos permitió ver, sino lo que se intuye, lo que se filtra entre líneas. Porque anoche, en la emisión de Caracol, se lograron filtrar algunos murmullos, que indicaban que en el seno de Alpha ya se había producido un choque interno, una fricción sobre quién debía asumir mayor protagonismo. Y ustedes ya saben cómo funciona esto. Un equipo puede acumular todas las victorias que desee, puede parecer invencible, pero si las grietas internas comienzan a aparecer, tarde o temprano se abrirán, exponiendo la fragilidad en público. Yo se los afirmo sin titubeos. Ayer fuimos testigos de un Alpha que por primera vez pareció sentir miedo. Y no me refiero al miedo al castigo, ni al temor a perder la comida. Me refiero al miedo más profundo, al terror de que Gamma, con todo ese nuevo impulso, pueda ponerlos contra las cuerdas. Y si eso ocurre, mis chismosas, el reinado de Alpha podría venirse abajo más rápido de lo que jamás imaginamos. Así que sí, mis amores, lo que vimos en el capítulo 32 es mucho más que una simple derrota para Omega. Es el síntoma inequívoco de algo profundo, un equipo que ya no solo combate contra Alpha o Gamma, sino contra sus propios demonios. Cada castigo en Playa Baja ya no se percibe como una prueba, sino como una condena que carcome el cuerpo, la mente y el alma. Lo de Katiuska quebrándose, lo de Juan intentando sin éxito, y esa frase que se filtró sobre un supuesto juego sucio de Alpha, son señales inequívocas de que Omega está a punto de cruzar un umbral peligroso. Y cuando eso suceda, mis amores, no habrá un camino de regreso fácil. Así que marquen mis palabras. Este capítulo se inscribirá en la memoria, no por la victoria de Gamma ni por la solidez de Alpha,
sino porque fue aquí donde Omega dejó de ser un equipo y comenzó a transformarse en un auténtico campo minado de conflictos. Y en este despiadado desafío, cuando un equipo se rompe desde sus entrañas, lo que viene después es inevitable. Prepárense, mis chismosas, porque lo que está por venir los dejará boquiabiertos. El drama que está por estallar es inimaginable. Para no quedarse atrás y ser siempre los primeros en enterarse de cada escándalo, suscríbanse a Bombazos VIP ahora mismo. Aquí la noticia es más picante y la verdad nunca se oculta. Hasta la próxima, mis investigadoras de secretos.